Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es viernes 1 de febrero, primer viernes del mes, viernes en que la Iglesia Católica nos pide meditar en el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo los invito a que escuchemos el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús también les decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podía entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría tan grande es para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Día a día vamos escuchándola y nos vamos alimentando. Y qué mejor hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María en este viernes, primer viernes del mes, en que la Iglesia Católica nos permite a nosotros meditar en el Sagrado Corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La perícopa, la parte del Evangelio que nos propone la liturgia, tomada de San Marcos en el capítulo 4, versículo 26 al 34, se divide en tres grandes partes. La primera parte es la parábola de la semilla que crece por sí sola. La segunda parte es la parábola del grano de mostaza. Y la última parte es la conclusión de las parábolas. Antes de entrar en estas tres partes, yo quiero detenerme un poco. Primero, el Señor Jesucristo muestra y explica qué es el reino de Dios. Pero extrañamente el Señor nunca lo define. El Señor compara el reino de Dios, es como. Lo podemos ver al iniciar esta lectura bíblica. También le decía, el reino de Dios es como un hombre. Y después el Señor dice: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? El Señor, cuando habla del reino, siempre lo compara con, pero nunca lo define, primero. Segundo, utiliza el Señor un lenguaje a través de parábolas, para poder explicarlo, para poder exponerlo. ¿Qué es una parábola? Es una explicación a través de ejemplos de algo aún más profundo. El Señor en este caso utiliza dos parábolas fundamentales. La primera parábola, que se llama, según la Biblia de Jerusalén, la parábola de la semilla que crece por sí sola, nos habla el Señor a nosotros que el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Ojo con esto, el grano en la tierra, un hombre que siembra. El reino de Dios es como un hombre que siembra el grano. Después de que lo siembre, después de que está ahí ese grano, empieza a crecer. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Qué interesante esto. Cuando nosotros le prestamos los oídos al Señor para que Él nos hable a través de algún predicador,
la iglesia, llámese el papa, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, predicadores, laicos y laicas, cuando le prestamos nosotros nuestros oídos a Dios, se cumple la palabra de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro oído para que esa palabra entre, esa palabra se siembra en el corazón. Se siembra en el corazón a través de una predicación, a través de un mensaje carismático, a través de un mensaje catequético. Se siembra en el corazón y empieza a crecer. Crecimiento, gradual y en aumento. Gradual y en aumento, empieza a crecer. Nos demos o no nos demos cuenta, durmamos o nos levantemos, de día o de noche, ahí está creciendo, hasta que llega a dar frutos en abundancia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado un mensaje evangélico, un mensaje de Jesucristo, y nos hemos convertido al Señor? Empezamos día tras día a ese cambio de vida. Y tal vez mañana amanecemos con un remordimiento terrible donde digo, voy a alejar del pecado, me voy a alejar de este error, me voy a alejar de este hábito. Y a veces decimos, es que lo decidí. No, es que esa palabra que fue sembrada empezó a crecer hasta dar fruto. Y ese crecimiento es gradual en aumento. Ojo con esto, gradual en aumento. Vea cómo crece, dice el Señor Jesús. Primero la hierba, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando ya el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Hierba, espiga y trigo. Un crecimiento gradual en aumento. Así mismo crecemos nosotros. Aquel día una señora me decía, Padre Bernardo, a mí me gustaría leerme la Biblia completa. Otra persona me decía, Padre Bernardo, yo quiero orar 6, 8, 10 horas diarias. Yo digo, bueno, usted quiere leerse la Biblia completa, inicie con un versículo. Después 2, 3. Los biblistas dicen que si usted quiere leerse la Biblia completa en un año, tiene que leerse mínimo 3 capítulos completos al día. Hoy sí, mañana también, durante un año. Y empieza usted y termina en el año leyéndose la Biblia completa. Los que quieren orar 8, 10 horas diarias, tienen que empezar por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Porque si no crecemos gradual y en aumento, nunca lo vamos a lograr. Ese es el crecimiento del reino. Qué bonito esto. El reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla y después de sembrarla, duerma o se levante, de día o de noche, la semilla crece por sí sola. En este momento yo soy el sembrador, que estoy sembrando esa palabra en su corazón, que la estoy sembrando, y esa palabra que es el reino de Dios, el reinado de Dios en el corazón, empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que da frutos en abundancia. Y nunca caemos en la cuenta, sino hasta que vemos los frutos de que ya está creciendo. Por esa razón, me gusta predicarle a todas las personas, conversos y no conversos. Le he predicado a satánicos, a drogadictos, a alcohólicos, a borrachos. Y hay gente que dice, Padre, está perdiendo el tiempo hablándole de Dios a este borracho. Nunca. Porque el reino de Dios es como aquella palabra que se siembra, como aquella semilla que se siembra y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que dé fruto en abundancia. Así es el reino de Dios. Y el Señor continúa diciendo, ¿y con qué lo compararé? ¿Con qué más lo compararemos? Dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de cualquier semilla que se siembra sobre la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en sus sombras. Claro que sí. Mira qué bonito esto. A veces son cosas que nosotros creemos tan insignificantes, pero que dan un fruto tremendo. Soy testigo, soy testimonio de eso que les estoy viviendo. Un día yo estaba sentado en una cantina. Estaba sentado, alcoholizado, drogado, y llegó un hombre y me dijo solamente una palabra. Dios te ama. El nombre de este hombre se llama Gabriel Peña, mi papá espiritual. Entró y a este borracho, a este drogadicto, le dijo, Dios te ama. Una semilla de mostaza, una palabra pequeña, que tal vez para muchos sería algo que es insignificante, Dios te ama. Lo puede decir cualquier persona, hay un borracho, un drogadicto que va a estar escuchando eso. Sin embargo, ese Dios te ama me pegó tan duro en el corazón, que me sentí tan amado por Dios, que después de 15 años o más,
Hoy soy sacerdote para la gloria y honra del Señor. Una semilla pequeña, como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas que se siembran sobre la tierra, sin embargo, da un fruto tan abundante que hasta los pájaros anidan en sus ramas. ¡Qué tremendo esto! Por eso usted nunca se canse de sembrar. Nunca se canse usted de predicar la palabra. Hay gente que dice, Padre, ¿yo cómo consigo la conversión de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi esposo, Padre? Y yo les digo lo siguiente, para uno alcanzar la conversión de alguien, tiene que hacer un doble movimiento. El primer movimiento es hacia Dios y el segundo movimiento es hacia la persona. ¿Cómo así, Padre? Sí, usted tiene que ir a orar, a hablarle a Dios de esta persona y después tiene que ir a predicarle, a hablarle a esta persona sobre Dios. Dos movimientos, vaya y ore y vaya y predique, vaya y ore, vaya y predique, vaya y ore, vaya y predique. Mamá, cállese que no quiero escucharla, ore por él, predíquele a él. Esposa mía, cállate que no quiero saber de Dios, órele a Dios y predíquele a él. Que va a llegar un día en que esta palabra, esta semilla que es sembrada, que tal vez puede ser algo tan pequeño, a veces nos encontramos como el David frente al Goliat. El David, algo tan pequeño y no sabemos qué hacer contra este problema, contra este monstruo tan grande. Sin embargo, nunca debemos cansarnos de sembrar la semilla del Señor. Porque esa semilla del Señor va a dar frutos en abundancia. Y su familia llegará el día en que verdaderamente, después de tanta siembra, den frutos. Y todos se conviertan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, hacer extraordinarias las cosas ordinarias. Predicar de una manera extraordinaria en lo cotidiano de nuestra vida. Y por último, el Señor dice, o la palabra del Señor dice, que el Señor les anunciaba a las muchedumbres con parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Hermanos y hermanas, a la muchedumbre el Señor les hablaba en parábolas generalmente, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Nosotros hoy debemos pedirle al Señor que esa semilla que ha sido sembrada de frutos en abundancia, que podamos tener una intimidad con Él. Le podamos pedir al Señor que en esa intimidad con Él sea Él el que le abra nuestro corazón a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de las predicaciones, pero a través de la oración personal. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Aquella mujer que puso un grano de mostaza, solamente con una respuesta tan pequeña, diciendo sí, sí, pero ese sí valió para que usted y yo recibiéramos la redención, porque el Hijo de Dios vino al mundo para salvar al mundo, gracias a ese sí tan pequeño que dio nuestra Madre. Y ella que entregó su pequeñez, ella que entregó en su humildad todo lo que tenía, hoy en día la reconocemos como Reina y Madre de Dios, Reina y Madre de la Iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ruegue e interceda por nosotros y por nuestras familias. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos que a través del corazón de la Virgen María envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, hoy queremos acoger tu palabra, hoy queremos acoger tu reino como aquella semilla sembrada para que crezca en nosotros y podamos dar frutos y frutos en abundancia. Hoy queremos abrir nuestros oídos a tu palabra, bendito Dios. Enséñanos a conocer tus caminos, Señor. Tal vez a veces dejamos pasar tantas oportunidades de escuchar tu palabra. Sin embargo, Señor, sabemos que hasta la más mínima palabra sembrada en nosotros puede dar frutos en abundancia, porque una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Hoy, bendito Dios, permítenos reconocer tu palabra, reconocer tu reino. Permítenos, bendito Dios, convertirnos a ti. Permítenos, bendito Rey de la Gloria, a través del corazón de la Virgen María, ser esa tierra buena que acoge tu palabra, ser esa tierra buena que acoge tu reino, y que esa palabra crezca en nuestro corazón, que esa palabra crezca en nuestra vida, que esa palabra crezca en nuestro interior hasta el punto de dar frutos en abundancia, hasta el punto
de crecer a la estatura del hombre perfecto. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy, viernes 1 de febrero, primer viernes del mes. No se les olvide, hoy es un viernes en que la Iglesia Católica nos pide meditar especialmente en el Sagrado Corazón de Jesús, por ser el primer viernes del mes. Meditemos en el Sagrado Corazón de Jesús, recémosle al Sagrado Corazón de Jesús, adoremos el Sagrado Corazón de Jesús y pidámosle hoy al Señor que nosotros podamos dar frutos en abundancia. Y hablando de dar frutos, yo le quiero agradecer a todos los hermanos que me han apoyado con sus oraciones, que le han pedido al Señor por este servidor para seguir predicando la palabra del Señor. Pero también quiero agradecerles a aquellos que han escuchado la palabra de $1 por la evangelización. Es una campaña que estamos haciendo. Ustedes saben que Dios puso en mi corazón el sueño de grabar una película católica, una película de evangelización. Y entonces estamos pidiendo $1 para la evangelización. Ya tenemos más de 113,000 suscriptores. Si cada uno de ustedes me donara $1, podríamos llegar a grabar esta película lo más rápido posible. Y también mis hermanos para recuperar los equipos. Lamentablemente ustedes saben que antes de salir a la Jornada Mundial de la Juventud, unos ladrones ahí en Bogotá, en la Fundación Sonríele a Jesús, han entrado hasta la oficina y se han robado las cámaras con las cuales evangelizábamos. Un gran daño le han hecho a la evangelización a través del servidor, pero sabemos que Dios es fiel. Ahorita le estamos pidiendo al Señor que nos dé el dinerito para comprar unos mejores equipos que los que teníamos y poderle cerrar la boca al demonio y poder evangelizar con poder a través del corazón de la Virgen María. Por eso, mis hermanos, recuérdelo, $1 para la evangelización. No se lo estoy pidiendo ni diario, ni semanal, ni mensual, ni cada año, no, una vez en su vida. De ese $1, mi hermano, y yo sé que cuando esta película salga, usted se va a sentir muy feliz, porque usted va a decir, yo contribuí para esta obra de evangelización. Y antes de irme también, quiero recordarle, si usted es nuevo, por favor suscríbase a mi canal. 5 cosas yo le pido. Suscríbase, reproduzca el video, dele me gusta, guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y ahora, mis hermanos y mis hermanas, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.